Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver qué nos dice la regla del L'Hopital. Nosotros ya hemos visto que cuando solucionamos límites hay veces que nos salen unas indeterminaciones, unas de un tipo, otras de otro, y dependiendo de ese tipo de indeterminación que nos salga, la solucionamos de una manera o la solucionamos de otra. Pero hay veces que esas indeterminaciones salen bastante complicadas y necesitamos hacer uso de las derivadas. Y ahí es donde aparece la regla del L'Hopital. Bueno, pues indeterminaciones del tipo 0 partido por 0, nos imaginamos que tenemos dos funciones f de x y g de x que son continuas, que se cumple que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x, y esto va a ser igual a 0, que en un entorno reducido de x sub 0, g de x no va a ser 0, no se va a anular, y entonces va a existir la derivada de f, va a existir la derivada de g, y que a la vez no van a ser 0 o infinito. Entonces va a existir el límite cuando x tiende a x sub 0 de f' de x partido de g' de x, que este puede ser finito o infinito. Y de ahí se cumplirá que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x partido de g de x va a ser igual que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f' de x partido de g' de x, siempre que x sub 0 pertenezca a los números reales. O sea, en realidad lo que hemos hecho es que como nos salía una indeterminación complicada, pues en esta fracción hemos hecho la derivada del numerador, la derivada del denominador, y el límite que nosotros queríamos obtener va a ser igual al límite que nos dará esta función que hemos derivado, por un lado el numerador y por otra el denominador. Bueno, pues esto en síntesis sería la regla del L'Hopital. Pero también puede ocurrir que nosotros hagamos esto una vez y no solamente se anulen los primeros límites, sino que además se anulen las derivadas primera, segunda, cuando x tiende a x sub 0. Entonces, cuando se anulan estas derivadas, tenemos que volver a repetir este procedimiento hasta que llegamos a la derivada enésima. Entonces, en esa derivada enésima existirá el límite cuando x tiende a x sub 0 de fn de x partido de gn de x, que será finito o infinito. Y en este caso tendremos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x partido de g de x va a ser igual que el límite cuando x tiende a x sub 0 de fn de x partido de gn de x. En este caso lo que hemos hecho ha sido hacer la regla del L'Hopital varias veces hasta que hemos encontrado unas derivadas que no se anulasen. Y esto sería aplicar la regla del L'Hopital generalizada. Con la regla del L'Hopital generalizada también podríamos solucionar indeterminaciones del tipo infinito partido por infinito. Entonces, en este caso, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sería el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x, y esto sería más menos infinito. También se pueden solucionar indeterminaciones del tipo 0 por infinito, simplemente haciendo un cambio para que esa indeterminación se convierta en una indeterminación 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, que ya sabemos resolverlas. O sea, por ejemplo, yo tendría el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x por g de x. Bueno, pues en este caso nosotros lo que haríamos sería poner el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x partido por el inverso de g de x,
que sería del tipo 0 partido por 0, o el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x partido por el inverso de f de x, que sería del tipo infinito partido por infinito. Bueno, pues otro caso en el que podemos aplicar la regla de L'Hopital generalizada. Cuando tenemos otro caso que fuese infinito menos infinito, bueno, pues en este caso lo que haríamos sería dividir todo entre f de x por g de x. Si yo tengo el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos g de x, al dividir entre f de x y g de x, y vemos que esto sería de este tipo, pues tendríamos el límite cuando x tiende a x sub 0 de 1 partido de g de x menos 1 partido de f de x, y todo ello partido de 1 entre f de x por g de x, que esto me daría una indeterminación del tipo 0, 0. O sea, habríamos transformado esto en esto. Y otro caso que podemos resolver por la regla de L'Hopital sería el siguiente. Vamos a ver, vamos a borrar esto. Serían indeterminaciones del tipo 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 o 1 elevado a 0. Entonces, si yo llamo a m el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x elevado a g de x, bueno, pues para resolver esto lo que hacemos es utilizar logaritmos. Aplicamos logaritmos en el primer y en el segundo miembro y tendría el logaritmo neperiano de m sería igual al logaritmo neperiano del límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x elevado a g de x. Logaritmo neperiano de n, seguiríamos teniendo aquí, de m, sería igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de, al ser el logaritmo neperiano de un exponente, sería el exponente por el logaritmo neperiano de la base. Bueno, pues tendríamos ahí eso. Ahora, si a esto le llamamos lambda, tendríamos que el logaritmo neperiano de m sería igual a lambda. Y haciendo el antilogaritmo me quedaría que m es igual a e elevado a lambda. E que sería la base de los logaritmos neperianos. Por lo tanto, tendríamos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x elevado a g de x sería igual que e elevado a lambda. Bueno, pues ya hemos visto algunas aplicaciones de la regla de L'Hopital y como ya hemos visto, hay veces que hacemos la derivada la primera vez y nos sigue saliendo una indeterminación, pues si podemos haremos esto de forma reiterada hasta que lleguemos a unas derivadas que no se anulen. Y nos puede ser bastante útil en problemas. Así que aquí os lo dejo para que lo estudiéis y lo practiquéis. Y por hoy nada más. Hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.